¿De qué es lo que se trata? De lo que se trata es de que nosotros vamos a intentar hacer una construcción que aunque ustedes vean separado estos dos, pues están en realidad unidos, pero que aparentemente en función de esta longitud D, nosotros pudiésemos crear una pared eléctrica, esto, o una pared eléctrica o magnética. Nosotros lo decidimos que me provoque o un cortocircuito o un circuito abierto. ¿Listo? Si eso es verdad, nosotros tendríamos varios casos. Entonces, ¿cuáles casos tendríamos? Primer caso, supongamos que vamos a hacer ya la construcción. Entonces, la construcción de esa estructura que estamos analizando, pues vamos a tener esta línea que sale por acá. Vamos a tener esta línea y sale por acá. Obsérvenlo bien. Esto es inevitable. Esto lo podemos controlar para aislar las líneas. Pero aquí en la mitad de las dos es lo que nosotros estamos creando artificialmente. ¿De qué vamos a partir? Primero, los anchos W de la línea master strip son todos iguales. Porque nos facilita el diseño, primero. Y segundo, porque es más fácil de construir. Aquí en esto podemos producir un cortocircuito. Listo, perdón, un circuito abierto o un cortocircuito en función de lo que nosotros llegamos. ¿Qué es en función de lo que nosotros llegamos? La longitud que nosotros vamos a colocar ahí. ¿Esto? Para no pues, disgustarnos con la estandarización de los valores que venimos manejando, eso lo vamos a llamar D. ¿Y qué es D? Lo que estoy aplicando. Eso. Se debe mantener en ambos y debe ser simétrico. ¿Por qué? Porque ya nos dijeron los parámetros de eso que es simétrico. Simétrico. De modo tal que si yo ingreso un voltaje B más por acá, pues lógicamente voy a tener un rebote B menos por acá. Así que yo podré caracterizar un coeficiente de reflexión A. ¿Listo? Cuando se comporte como circuito abierto, cuando se comporte como cortocircuito, cuando los combine, circuito abierto, cortocircuito, circuito abierto, circuito abierto. Circuito abierto, ¿sí? Hay 4 combinaciones. Entonces ahí va a aparecer un gamma A, gamma B, gamma C y gamma D. ¿Bien? Es decir, ¿qué ocurriría si se ponen, si pasan todos ese tipo de valores? Y lógicamente, pues va a tener un beta, una impedancia característica. La impedancia característica depende única y exclusivamente de los valores de su ancho y de su largo. Bien, no, ni siquiera de su largo, de su ancho nada más. Si ustedes recuerdan, entonces nuestros cálculos de líneas o de impedancia de entrada, nosotros sabemos que la impedancia de entrada puede ser calculada como menos J veces, cuando lógicamente el A que nosotros lo tenemos como un circuito abierto, ¿listo? Recuerden la ecuación de circuito abierto, menos J, la impedancia característica de la línea, por cotangente de beta característico, que es el que tenemos ahí, por B. ¿Esto de dónde sale esta ecuación? Recuerden la ecuación de líneas de transmisión, lo voy a hacer por aquí, donde decíamos que la impedancia ZI es igual a la impedancia propia de la línea, la voy a colocar en los mismos valores, multiplicado por la impedancia de la carga más JZ sub, la impedancia característica tangente de beta L, dividido entre Z sub 0 más JZ, perdón, Z sub C, más JZ sub L, multiplicado por la tangente de beta L. Cuando ustedes decían que esto se convierte, o que la impedancia Z sub L, que es la que necesitamos observar aquí en esta pared eléctrica o pared magnética, como la queremos ver, en este caso lo estamos viendo como pared magnética, pues evidentemente ustedes lo que van a observar ahí es esta ecuación. ¿Esto cómo? Hagan el límite cuando esto tiende a infinito y les da menos J, Z sub C, cotangente de beta por B. Si eso es cierto, pues nosotros ya tenemos caracterizada nuestra Z sub cuando esto sea un cortocircuito, perdón, cuando esto sea un circuito abierto. Y además, pues ustedes recuerdan el concepto de gamma, ¿no? Nosotros decíamos que B1 menos, ¿cierto?
es igual a gamma veces B1 más. Gamma A, gamma B, gamma C, gamma D. Para nuestro primer caso, el B1 sería igual a gamma A. Luego, B2, voy a intentar dejarlo en función de B1, sino que ya va a ser un solo voltaje de alimentación. Solo B. B2 va a ser igual a gamma B, que sería el que iría al puerto 2. Aquí está gamma B, aquí está gamma C, aquí está gamma B. ¿Por qué utilizo, recuerden, por qué utilizo una pared eléctrica y una pared magnética? O sea, ¿por qué me puedo mover? Porque recuerden que tenemos modos pares e impares que se provocan por esta separación. B3 va a ser igual a gamma C, demás, y B4 igual a gamma D, los demás. Eso es lo único que yo conozco. Esto, para el siguiente caso, donde tengo un cortocircuito, entonces ya la longitud D no es la que interfiere, sino es la pared magnética que tengo en el centro, porque cambiaron los valores de positivo a negativo, pues a mí me va a dar lo siguiente. La impedancia de entrada de la misma que acabo de hallar es JZ característica tangente de beta por D. Así que el D se sigue manteniendo, es el mismo, pero la impedancia que estoy observando es diferente. De modo tal que si yo quisiese calcular inmediatamente que es un cortocircuito, miren lo que provoqué. Aquí hay un cortocircuito. Ya sé que toda la potencia se trasladó al modo 2. Obsérvenla ahí, ya está toda en el modo 2. No hay nada reflejado en el modo 1. ¿Por qué? Aquí hay un cortocircuito, pero no hay potencia de entrada. Todo entró por el puerto 1, así que la potencia que entró por aquí es la corriente y salió por el puerto 2. Si eso es cierto, yo pudiese entonces decir inmediatamente que los gamas simbolizados como la impedancia Z sub in, la impedancia característica sobre la impedancia Z sub in, de su curso de líneas de transmisión, para la impedancia característica, pues automáticamente la pudiese caracterizar como gamma. Es decir, gamma B va a ser igual a J, Z sub C, tangente de beta B, menos Z sub C, sobre J, Z sub C, tangente de beta B. D es una longitud que no hemos calculado, más Z sub C. Y esa impedancia característica nuevamente depende del ancho de la línea, o sea que ese es el primer parámetro con el que vamos a tener. Y ya conocemos gamma B. Así que todos los valores de voltaje van a ir en función de gamma B, por los valores que conocemos arriba. ¿Listo? Para el tercer caso, ¿cuál tercer caso pudiese pasar? Pues que nosotros ya tengamos acopladas las líneas de transmisión. Es decir, que tengo una pared eléctrica y una pared magnética. ¿Listo? ¿Qué es eso? La combinación de la que está en el centro, es decir, la que tengo acá, con la combinación de que están acá. ¿Listo? O sea, ambas eléctricas, ambas magnéticas, una eléctrica, una magnética, una magnética, una eléctrica. Son los 4 casos. Para nuestro tercer caso, nosotros pudiésemos encontrar que Z sub in, ¿listo? Vamos a llamar al tercer caso. Nosotros observamos un acoplamiento en el cual una va a ser eléctrica y una va a ser magnética. ¿Cuál va a ser eléctrica y cuál va a ser magnética? Entonces, en el tercer caso, la pared magnética es AA, eléctrica, ¿listo? Y BB, eléctrica. Recuerden los efectos de las capacitancias parásitas, de la parte eléctrica, magnética, etcétera. Eléctrica, ¿qué quiere decir? Que por aquí va más y por aquí va menos. Esto cuando cambian de fase. ¿Listo? Si eso sucede, la impedancia que nosotros observamos, porque hay una transmisión de energía eléctrica que no me deja, hay una reflexión que no me deja y me dice aquí que esto es un circuito abierto, un circuito, pues nosotros obtendríamos que Z ahí debería ser igual a menos J, Z sub C, cotangente de beta por D. Esto, y llegaríamos nuevamente a que B1, o que gamma sub C, debería ser igual a B1 menos sobre B1 más.
y es lo que vamos a reflejar. ¿Listo? Pero hay una característica y es que gamma sub c aparece en todos. Si aquí no puedo reflejar absolutamente nada, ¿cierto? Lo que hago con un circuito abierto es que toda se me devuelve. Así que gamma sub c está diciendo que toda se me está volviendo. Y si yo estoy por aquí, pues toda se me está volviendo. Y si yo estoy por aquí, toda se me está volviendo y así sucesivamente. Bien, pero como el valor de voltaje de alimentación es el mismo para todas, pues gamma sub c va a depender única y exclusivamente de mayúscula. Si nosotros calculásemos esos valores para el caso de C, y ya empezando a relacionar, pues nosotros pudiéramos decir inmediatamente que gamma de va a ser igual a lo mismo que z sub i menos z sub c sobre z sub i más z sub d, y eso me va a dar menos j cotangente menos j sub c cotangente de z sub c por d, perdón, de beta por d, dividido entre menos j menos j z sub 0 cotangente de beta por d más z sub 0. Lo pudiésemos calcular. Y así sucesivamente. Pudiésemos hacer el cuarto caso. El cuarto caso es cuando ya tenemos las dos paredes activas y las dos actúan. Efectivamente, si nosotros hacemos eso como paredes eléctricas, esto, una magnética y una eléctrica, y llegaríamos nuevamente a que esos dos resultados sean cotangentes. Hacemos una serie de espejes y lo primero que nosotros vamos a encontrar es lo siguiente. Entonces, que gamma A o que el voltaje 1, que se me va a reflejar al sumar los cuatro, ¿cierto? Por superposición, esto les pido el favor que lo hagan ustedes en casa un poco con más detenimiento, yo les entrego el documento, va a ser igual a la suma de los gamas, es decir, lo que se refleja en A, lo que pasa a B, lo que pasa a C y lo que se devuelve al cuarto aislado. Y todo eso multiplicado por B1 más. Pero recuerden que como esto es un promedio, pues debe estar sobre 4. Porque los valores oscilan entre 0 y 1. Esto, cuando yo haga la suma, es un promedio. B2 menos, lógicamente, va a quedar también en función de sus valores. Me va a dar un cuarto, y esto por los valores de gamma A menos gamma B más gamma C menos gamma D. Y esto por la definición. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que pasó aquí? Pues lógicamente, uno va cambiando de signo del otro. ¿Por qué cambian de signo? Pues por las alimentaciones. De lo contrario no se producirían las paredes eléctricas y magnéticas. P3, que es muy similar, pero ahora no es más menos, sino menos más. Pues me da gamma A menos gamma D menos gamma C más gamma D, que es la combinación de las alimentaciones. Esto para poder producir esas fronteras, o esas paredes, multiplicado por la alimentación de entrada. Y B4, que sería un cuarto de gamma A más gamma D menos gamma C menos gamma D, que son las otras dos combinaciones. Observen que el gamma A nunca cambia porque es el valor por donde estoy alimentando. El gamma D puede cambiar en función de si es pared eléctrica o pared magnética, porque es la salida de aislamiento. Y el gamma C, que son los únicos que pueden cambiar, son gamma B y gamma C, porque son los que estoy comparando, lógicamente, en función de las paredes de aislamiento. Bueno, el gamma 4 va a cambiar. Es el gamma B. Y eso sucede cuando ustedes ejecuten los trabajos algebraicos correspondientes, ustedes pudiesen de esas cuatro ecuaciones intentar despejar cuánto les da gamma A más gamma D. ¿Por qué? Es el coeficiente de reflexión que ustedes quieren que se anule, para que nada se devuelve y para que nada se vaya al cuarto aislado. Ustedes, por favor, esto lo hacen en casa, les tendría que dar esto es 2 veces z sub c al cuadrado por TE. Esto vamos a llamar T la tangente de beta del modo par, ¿listo? Del modo par, menos la impedancia sub E del modo par por la impedancia característica del modo par por la tangente de beta sub 0 por D del modo par, dividido entre J z sub C multiplicado por Z del modo par. Esa Z del modo par es la impedancia característica del modo par, ¿vale? Para que lo entiendan. Es decir, cuando utilizaba pared eléctrica, pared magnética, menos Z sub 0 multiplicado por la tangente del modo par, por la tangente
¿listo? Menos, voy a colocar aquí, esto es todo correspondiente al mismo denominador, z sub c al cuadrado por la tangente de beta e por d menos z del modo d, z del modo out por la tangente de la beta. Si eso es cierto, pues de ahí en adelante ustedes pueden perfectamente decir esto, que pueden hacer lo mismo con gamma b y con gamma c. Y pueden hacer todo con gamma b y con gamma c, pues inmediatamente van a encontrar una ecuación similar con unas ligeras variaciones en donde los nodos, donde las tangentes de los beta sub c, bueno, específicamente las tangentes no cambian. ¿Listo? Es decir, lo que quiera. Beta sub o, aquí es beta sub e. ¿Listo? En las tangentes. ¿De acuerdo? Única y exclusivamente las tangentes. ¿Por qué las tangentes? Porque en la mayoría de valores, lógicamente, que ustedes tienen que observar, pues van a encontrar los nodos pares y los nodos impares. ¿Qué es gamma A más gamma B? El aislamiento. ¿Qué es gamma B más gamma C? Lo que nosotros estamos intentando que pase al otro lado. Y hay una cosa que nosotros pudiésemos intentar aproximar, y es que Z del nodo par por Z del nodo impar, pues se aproxime a la impedancia característica cuadrada. En realidad, pues eso es lo que está haciendo simplemente, es diciendo que las impedancias características de los nodos pares o impares con una misma ancho de línea, pues no se va a ver afectada. ¿Listo? Si eso es cierto, y nosotros suponemos que gamma A más gamma C es igual a 0, es decir, lo que envío por el puerto 1 se vuelve al puerto 1, no. Lo que envío por el puerto 4 se vuelve al puerto 4, no. Lo que envío por el puerto 2 se vuelve al puerto 2 y lo que envío por el puerto 3 se envía al puerto 2 son iguales a 0. ¿Listo? ¿Bien? Pues nosotros inmediatamente podemos llegar a la siguiente conclusión. Es que gamma A más gamma B, que está haciendo ligeramente, digamos, simplificado esto, y además acoplándonos, aprovechándonos de que el valor S14, que es el puerto de transmisión, sería caracterizado como un medio de gamma A más gamma B. ¿Por qué gamma A más gamma B es el promedio más gamma D? Gamma A es lo que entra por el puerto 1 y se vuelve al puerto 1, ¿cierto? Gamma D sería lo que entra por el puerto 1 y se vuelve por el puerto 4, y es un promedio de los dos. Siempre se ve influenciado en el parámetro de dispersión y además es simétrico. Nosotros de una vez pudiésemos encontrar el puerto S4 y les voy a entregar el resultado. Es un poco más complejo de lo que les voy a decir, pero les voy a entregar el resultado. S41, que es el valor que nos interesa, debería darnos J, Z del modo E menos Z del modo O sobre Z del modo O más Z del modo E multiplicado por el seno. ¿Por qué por el seno? Porque aquí ya se hizo la simplificación de tangente seno sobre coseno de 2 veces el beta por el D dividido entre 2 veces el ZC en el ZE más el ZO por el coseno de 2 veces el beta D más J seno de 2 veces el beta D. Esto es simplemente una simplificación del ángulo doble para poder llegar a este valor. ¿Qué es lo que nosotros conocemos como Z sub E menos Z sub 0 sobre Z sub O más Z sub E? Es el parámetro de la tensión acoplada. Esto, ese factor de acoplo, debemos tenerlo en cuenta porque por lo general lo hacemos de 2 a 1. En un diseño específico y en donde ya empecemos a intentar encontrar esos valores, ustedes van a encontrar que esta gráfica de la magnitud de ese 4.1, que será el trabajo que tenemos que hacer para la siguiente clase, por favor, ustedes tendrán que traer la gráfica del S41 con los cálculos intermedios hechos. Yo les entrego ahorita el documento, ¿listo? Y llegar a la conclusión de que la gráfica del S41 se comporta en función de beta por L, solo en función de beta por L, asumiendo un Z sub E y un Z sub O, donde la división sea 2 o mayor. ¿Listo? Para que tengamos un máximo coeficiente de acoplo, debería darnos un valor en una curva de este. ¿Listo? Donde esta es la magnitud de S4. ¿Qué van a hacer para poder graficar ese valor? Entonces, lo primero que vamos a hacer
es asumir z sub e sobre z sub o igual a 2. E intentar graficar esos valores. Si tenemos esos valores, pues ya lógicamente podemos despejar z sub o y lo normalizamos. Normalizamos el S41 a z sub 0 y ahí automáticamente van a encontrar que el beta por L va a dar automáticamente, o el beta por B, pues en función del beta por L, ustedes varían esa longitud. Pues esta ecuación se les va a aparecer a un coseno, a un seno, perdón, de A sobre A, o a una función sí, en esa parte. Concentra su mayor importancia en el valor y además periódica, y su punto máximo se presenta en pi medios. Y esa es la razón fundamental por la cual ese valor pi medio se me convierte en un valor importantísimo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer para la siguiente clase? Hay que intentar repasar toda la información que les voy a subir. Les voy a pasar todo el documento para que ustedes lo puedan echar una revisada. ¿Listo? Sacar los valores intermedios. Eso, intentar llegar al valor de S41. Creo que más o menos quedó específico. Y además, finalizamos diciendo cuál es el valor S21 para que ustedes lo puedan encontrar. El S21 debería darme la raíz de 1 menos C, ya les digo que C, al cuadrado, dividido entre la raíz de 1 menos C al cuadrado, coseno de beta L, más j seno de beta L, y beta varían, y L varían entre 0 y 10. Si ustedes observan esos valores y reemplazan efectivamente ese valor de C como la constante de tensión acoplada, donde C es igual a 20 veces el logaritmo. Esto, bueno, aquí hay un valor que van a tener que realimentar. Vamos a tomarla para que no nos pongamos a calcular coeficiente de acoplo. Simple y llanamente conocer la velocidad de la luz. Vamos a trabajar con más. ¿Listo? Si sé la velocidad de la luz, automáticamente les va a dar esos valores. Necesito que calculen el S21 y el S41. ¿Bien? El coeficiente de acoplo, que es el que me faltaría, el coeficiente de acoplo tomado como el S13, esto nos va a dar como resultado en función de dBs lo siguiente. Me da 20 veces, esto lógicamente ya en dBs, o si quieren colocarlos en dBs, 1 menos al cuadrado de delta L, más el cuadrado de delta L, todo elevado a la 1 medio. Esto se saca por ecuación, sobre C seno. ¿Listo? De modo tal que este C, que es el valor del coeficiente de acoplo, es el valor que ustedes van a tener que utilizar para poder calcular los demás. ¿Listo? Ese C minúsculo es la velocidad de la luz, el C mayúsculo es el S13. Y los demás suponemos nosotros que son 0, así que tendríamos que hacer una relación S11, S12, S33, S44 entre 0. S12, S21, S34, S43, que me da 0. ¿Listo? Y S14 y S41, que es igual a S23 y S32, y S13, que es igual a S24, y S31, que es igual a S42. Esto es decir, cuando yo planteo la matriz de parámetros S, aquí, diagonales principales, diagonales secundarias, ceros, porque eso fue lo que yo planteé, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 y los cruzados. Van a salir los ceros, ¿cierto? De los valores que están en la parte intermedia, te va a salir el valor menos j en magnitud, raíz de 1 menos c al cuadrado, c en mayúscula, que es el coeficiente de acoplo, c en mayúscula, que es el coeficiente de acoplo, c, aquí me falta un espacio para poder escribir, como coeficiente de acoplo, aquí me va a quedar menos j, raíz de 1 menos c al cuadrado, y aquí me va a quedar menos j, raíz de 1 menos c al cuadrado.
¿Qué es lo importante que ustedes observen? Que hay 90 grados entre ellos y ustedes ya saben cuál es la que va adelante. ¿Listo? J está en la parte inferior, tiene 90 grados atrasado. ¿Listo? C es un factor de acoplo, es el valor que me está diciendo básicamente. Si ese es el factor de acoplo al otro lado, ¿cuánto me da? ¿Listo? Si el factor de acoplo es del 50%, pues es de esperar que al otro lado me dé el 50% restante. Si el factor de acoplo es del 75%, pues es de esperar que al otro lado me dé el 75% restante. Así que este coeficiente de acoplo se convierte en un parámetro de diseño. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Esto lo tomamos nosotros. Le damos un número y yo digo automáticamente tenía que calcular. Y me encuentran los valores de L de acá. Con el parámetro de acoplo me encuentro el valor de L. Y con los valores de L encuentro los demás. ¿Alguna duda que tengamos hasta ahí? Dificultades de poder hacer este tipo de cosas. El valor de C está dentro del mismo. Entonces ustedes supondrán que tendremos que hacer un solver. Esa es una dificultad alta. Y una vez encontremos C y podamos caracterizar C en función de L, pues ya tenemos la longitud que nosotros queríamos. Pero es sencillo, porque si nosotros tenemos el ancho de la línea, pues automáticamente tenemos la impedancia característica de la línea. Y eso es interesante, porque me permite calcular rápidamente. ¿Cuál sería el parámetro de, o cuál sería la secuencia de diseño? Pues para que podamos tenerlo claro en caso tal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir el factor de acoplamiento. Es decir, cuánta potencia que entra por 1 quiero que salga por 3. Por lo general eso es simétrico, así que le doy 50%, punto 5. ¿Listo? Obtener las impedancias características Z sub C, que es Z0, que es la de la línea, raíz de 1 más C sobre 1 menos C. Obtener la impedancia característica, ¿listo? Del otro modo, bien sea los modos pares o los modos impares, Z sub 0, raíz de 1 menos C, no sé, observen las que, pues lógico, si es par e impar, pues lo vamos a tener ahí. ¿Listo? Conociendo esos dos valores de Z sub C y Z sub CO, vamos a ir a las fórmulas de diseño, ¿listo? Y vamos a encontrar la permitividad que necesitamos. Lógico, para poder encontrar esa permitividad eléctrica del sustrato, pues nosotros vamos a tener que definir cuál es la impedancia característica que nosotros manejamos. Ojo, esta impedancia, este valor relativo del sustrato tiene relación con cuál va a ser el W, cuál era el H, ¿cierto? Si nosotros hemos definido epsilon sub R y H, pues lo que tenemos que calcular es W. En realidad, cuando tenemos una baquela, que nos queda faltando es W. ¿Con cuáles ecuaciones? Con las ecuaciones de la antena H. Las mismas que vimos al inicio de esta clase. Y una vez tengamos esos valores de W, lógicamente, pues nos va a dar inmediatamente las longitudes que son las a las que queremos llegar, que es encontrar el valor de. Esto, el valor de depende de la frecuencia. ¿Claro hasta ahí? Pues en realidad no es tan complicado hacer ese acoplamiento. Incluso pudiésemos hacer etapas acopladas, definiendo, disminuyendo las separaciones de los dos, etcétera, etcétera. Y pudiésemos llegar igual a un acoplador. ¿Qué es lo importante? Que nosotros encontremos que esos valores de las longitudes por lo general, o sea, lambda cuartos, o sea, lambda medios, cuando nosotros queramos que eso sea simétrico o antisimétrico. Es lo único que queremos manejar. Intentemos hacer el ejercicio, ¿vale? Les voy a entregar el documento. El documento es una tesis de fin de carrera de la Universidad Autónoma de Madrid. Se lo subo al aula virtual. Voy a colocar aquí la referencia para que, pues, que quede en el video. El proyecto de fin de carrera se titula, perdón, es Universidad Autónoma de Madrid. La referencia es Diseño de acopladores direccionales
para matriz de Boolean. ¿Vale? Lo pueden encontrar en internet, es súper sencillo. Y su autor es Ángel Seco, 2009. ¿Listo? Toda esta definición. Las páginas que nosotros utilizamos, o toda la parte está más o menos en la parte central del libro. Ya les digo efectivamente cuál es. Y está desde la página... Un segundo. Bien, está. Y lo primero está en la página 44. Arranca la página 44. ¿Listo, muchachos? Entonces, si tienen alguna duda, ya la pueden consultar en este libro. Está pues bastante bien y podrán deshacer las cosas. Las dudas que tengan las hacemos en la siguiente clase y trabajamos directamente sobre el simulador.